Bueno, ahora vamos a ver el preparado en el microscopio. Prendemos, encendemos el aparato. Colocamos el preparado y ustedes van a poder observar, ¿sí?, con la lente de campo. Siempre empezamos con la lente de campo. ¿Se acuerdan que la lente de campo aumentaba 4 veces la imagen del objeto? Con los tornillos macrométrico, ¿sí?, y micrométrico, vamos a buscar la imagen. Cuando obtenemos con el tornillo primero macrométrico, ¿sí?, una imagen, solamente vamos a tocar después el tornillo micrométrico para ajustar esa imagen, ¿sí? Con los tornillos de la subplatina, ¿se acuerdan que movía el carro, ¿no es cierto?, en sentido lateral y en sentido antero-posterior, justamente para poder recorrer la muestra o el preparado a observar. Van a ver ustedes que lo primero que tengo que hacer, aparte de enfocar, ¿sí?, la interpretación de corte. Si el corte de la muestra, ¿sí?, fue obtenida desde un órgano hueco o de un órgano macizo, ¿sí? En este caso, como verán, voy a recorrer toda la muestra, ¿sí?, recorremos y van a ver que tiene una gran luz central, ¿sí? Esto indica, ¿sí?, que el órgano de donde se obtuvo es un órgano hueco. Cuando vemos, ¿sí?, en contacto que hay un tejido, ¿sí?, un tejido que tiene una coloración, yo voy a usar la manchita que está en el medio como indicador, ¿sí?, para que vean que este primer tejido que estoy indicando, ¿sí?, es un tejido que está en contacto con una luz, ¿sí?, que fíjense que la coloración que predomina es una coloración basófila, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos técnicas histológicas? ¿Sí? Donde los colorantes de rutina son la hematoxilinosina, y ¿no es cierto? Y los epitelios, al ser una célula al lado de otra y una célula arriba de otra en este caso, ¿sí?, porque es estratificado, un epitelio estratificado, sin sustancia intercelular, lo que más se tiñen son los núcleos, entonces en este tejido va a predominar la coloración basófila, ¿sí?, en un tejido epitelial. Y cumple también con otro de los requisitos de los epitelios de revestimiento que revisten, ¿no es cierto?, la luz de órganos huecos, ¿sí? Esta es la luz, ¿sí?, de un órgano hueco y este es el epitelio. Este va a ser tema, ¿no es cierto?, de la clase siguiente, pero ya quiero que vayan observando y para poder, ¿no es cierto?, diferenciar los distintos tejidos. Van a ver que coloración basófila. ¿Qué otra coloración vimos? Dijimos que la eosina, ¿no es cierto?, tiene afinidad por los colorantes, por las estructuras básicas, ¿sí?, y va a teñir, ¿no es cierto?, de una coloración rosada o roja, que ya no decimos más ni rosado ni rojo, sino que acidófilo, ¿sí? Lo que van a ver, ¿sí?, por debajo del epitelio, miren, es una coloración acidófila, ¿sí? Entonces, solo sabiendo técnica de coloración, podemos observar en esta muestra que acá en este tejido, en este primer tejido, predomina la coloración basófila, ¿sí?, y en este segundo tejido va a predominar una coloración acidófila. ¿Con eso qué quiero decir? Que esto es un tipo de tejido y este es otro tejido. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, qué tejidos serán, ¿sí?, que es tema de otro práctico. Es solamente para que se vayan dando cuenta, ¿sí?, y puedan distinguir las estructuras y los tejidos acidófilos y basófilos, ¿sí?
¿Qué otra imagen vamos a ver? Vamos a observar, ¿no es cierto?, la imagen negativa, que corresponde a lo que sería una luz, en este caso la luz del órgano hueco, y vamos también a observar, ¿no es cierto?, imagen negativa, ¿sí?, que si pongo un poquito más de aumento, porque ya observé en campo, me voy a cambiar al objetivo seco débil, que me aumentaba 10 veces la imagen del objeto, dando una imagen final, porque multiplicado por el ocular, me da una imagen final de 100 veces aumentada la imagen del objeto, ¿sí? Les quería mostrar esta otra imagen negativa, ¿sí?, que también corresponde a una luz, ¿sí?, porque lo que estamos observando acá es una estructura hueca, ¿sí?, rodeada por un tejido donde predomina la coloración acidófila, ¿sí? Acá vemos otra estructura hueca, ¿sí?, donde también predomina, ¿no es cierto?, en su pared la coloración acidófila. Y acá vemos muchas, ¿no es cierto?, células, observen, muchas células con imagen negativa, ¿sí? ¿Por qué digo células? Porque se nota el límite, ¿sí?, de la membrana plasmática, ¿sí? Estas células tienen un contenido que es rico en lípido, son células adiposas, ¿sí? El lípido no se tiñe con la técnica de descoloración de rutina, no se tiñe con hematoxilinosina, sino que cuando se confecciona el preparado, ¿sí?, histológico, el contenido de estas células se pierde, ¿sí?, el contenido de lípido, entonces queda la imagen negativa, ¿sí? ¿Y puedo diagnosticar qué células son? Sí, puedo diagnosticar justamente porque son células que contenían lípido, entonces son células adiposas, son adipocitos, ¿sí?, que muchos adipocitos, ¿no es cierto?, van a formar otro tejido, ¿sí?, donde predomina la imagen negativa, ¿sí?, en este caso un tejido adiposo. Así que estamos viendo solamente con coloración, podemos observar que este es un tejido, ¿sí?, como les dije hoy. Acá hay otro tejido donde predomina la coloración acidófila de esta estructura hueca, ¿sí? Acá hay otro tejido donde predomina la coloración basófila, ¿sí?, y está en contacto con una luz, que es la luz del órgano. Y acá otro tejido donde también, ¿no es cierto?, tenemos coloración acidófila. Voy a poner más aumento. Pasamos al seco fuerte, donde me va a aumentar la imagen 40 veces la imagen del objeto, dando una imagen final de 400 veces, ya que se va a multiplicar con las 10 veces que me aumenta el ocular, ¿sí? Miren, ese tejido lo estamos viendo con el seco fuerte y van a ver que tiene una cantidad de puntitos, ¿sí?, donde esos puntitos son los núcleos celulares. Y como les decía, como predominan muchas células en este tejido y no hay sustancia intercelular, la coloración que se observa, ¿sí?, es basófila, ¿sí? Muchos núcleos, uno al lado de otro, uno arriba de otro, en este caso, ¿no es cierto?, un epitelio estratificado, y por eso, ¿no es cierto?, hay una gran coloración basófila. Ahora bien, volvemos al seco, al de campo, ¿sí? Volvemos al de campo, ¿sí? Voy a cambiar la muestra. Voy a colocar una muestra de un órgano macizo y recorremos, ¿sí? Mejoramos la imagen, ¿sí?, con el seco fuerte. Voy a mejorar la imagen con el macrométrico, con el micrométrico, ¿sí?, para enfocar bien. Vamos a seguir, ¿no es cierto?, recorriendo esta muestra, ¿sí?, con los tornillos de la subplatina, ¿sí? Recorremos, ¿sí?, y vean ustedes que
en esta muestra no se observa ninguna luz central, sino que más bien, ¿no es cierto?, se observan, si pongo en seco débil, le doy un poquito más de aumento, van a ver que tengo imagen negativa, células con muchas imágenes negativas, o sea que células adiposas, ¿sí? Puedo observar que hay coloración acidófila en todo este tejido, ¿sí? O sea que ya me da la pauta que es otro tejido. Voy a observar muchas luces pequeñas, o sea, estructuras huecas, ¿sí? Pero muchas lucecitas, no una luz central, o sea que estoy ante un órgano macizo. Recorro y me doy cuenta que, ¿no es cierto?, la muestra fue tomada de un órgano macizo. De este órgano macizo, ¿puede tener estructuras huecas? Sí, puede tener muchas estructuras huecas, pero se ven como pequeñas luces, ¿sí?, que después con más aumento vamos a poder observar qué coloración o qué tejido predomina rodeando a esas luces, ¿sí? Y pueden ver, ¿no es cierto?, que todas esas lucecitas están rodeadas por un tejido bien basófilo, ¿sí? Los dejo ahí para que vean que en todo el campo hay muchas luces y cada una de esas luces está rodeada por un tejido basófilo y ese tejido basófilo está formado solamente por células, ¿no es cierto?, sin sustancia intercelular. En cambio, ahora si ustedes observan dónde está la manchita, ¿sí?, van a poder ver, yo recorro y salgo para que ustedes puedan observar, van a ver que alrededor de esas luces hay un tejido que tiene coloración acidófila y tiene puntitos, ¿no es cierto?, que son los núcleos celulares con coloración basófila, ¿sí? Entonces, hay células y sustancia intercelular. Se está viendo las células porque lo que más se tiñen de las células son los núcleos, ¿está? Entonces, esos núcleos me marca cada una de las células, pero están separados, ¿sí?, a diferencia del tejido que está rodeando cada una de las luces, donde las células están muy juntas, ¿sí?, y no hay sustancia intercelular, esos son epitelios. En cambio, lo que está alrededor de las luces, por fuera del epitelio, son células y sustancia intercelular que se ve levemente acidófilo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta que es otro tejido, ¿está? El diagnóstico lo daremos cuando empecemos a ver, a partir de la clase que viene, los diferentes tejidos, ¿sí? Primero vamos a ver epitelios, después vamos a ver tejido conectivo. Lo único que quiero que se den cuenta es cómo recorremos la muestra, cómo usamos el microscopio, ¿sí?, si la muestra es de un órgano macizo, si es de un órgano hueco, ¿sí?, qué coloración veo, ¿sí?, qué es basófilo, qué es acidófilo. Eso quiero que les quede bien claro en este práctico.